La Casa de Oración, Iglesia del Nazareno de Hesperia, presenta su programa Conquista. Programa diseñado para su fortaleza y crecimiento espiritual, con el pastor Diego Forero. Conquista con el poder de Cristo. Conquista con el poder de Dios. Conquista a todas las naciones. En Cristo está la salvación. Él nos mandó a Jesucristo Para darnos el perdón. y todo aquel que en él crea Reciba la salvación. Conquista con el poder de Cristo. Conquista con el poder de Dios. Conquista a todas las naciones. En Cristo está la solución. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches para todos ustedes. Yo soy su amigo el pastor Diego Forero de la Casa de Oración Iglesia del Nazareno. En esta noche muy agradecido con ustedes por estar conectados en nuestro Viernes de Conquista y dándole gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Ya se vino el calor, todavía no estamos en el verano, pero ya se vino el calor bien fuertecito. Ya se asoma un verano bastante caliente para California. Así que les invito a que por favor se cuiden, a que conserven un poco de energía, de agua, para que la situación de la sequía en California no se haga tan cruel ni tan difícil para muchos. Les invito a que oremos en esta noche para que nos pongamos en la presencia del Señor y le digamos a nuestro buen Dios que le amamos y que le necesitamos. Oremos juntos. Padre, gracias por esta noche preciosa. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos y tus hijas que en esta hora están conectados, Señor, con nosotros. Y estamos todos conectados, Señor, con tu Espíritu. Gracias, Señor, por darnos este tiempo para podernos regocijar, para poder meditar, para poder, Señor, poner tu palabra en nuestro corazón y para que esa palabra la pongamos también en práctica en nuestra vida. Por favor, bendice a cada persona que en esta hora se ha conectado a este programa. Bendice aquellos que están en necesidad de manera muy especial. Te pedimos para que tú seas trayendo paz, trayendo regocijo, trayendo fortaleza, salud, Señor, y sobre todas las cosas, ayudándonos a reconocer que tú estás en medio de toda situación en nuestras vidas. Encomendamos pues a ti este programa y la vida de cada uno de los que estamos aquí conectados. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre de Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces nosotros nos hacemos una pregunta. ¿Cómo puedo convertir las promesas de Dios en una realidad para mí? Porque siempre estamos diciendo que la Biblia está plena, está llena, está completa, está repleta de promesas para cada uno de nosotros. No fueron promesas solamente para el pueblo de la antigüedad, sino que todas esas promesas de Dios también siguen vigentes para nosotros. Porque la Escritura dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Es viva y eficaz, que la palabra de Dios jamás pasa. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Sin embargo, muchos de nosotros tenemos puesta nuestra esperanza en esas promesas, pero la pregunta que casi siempre nos hacemos es, ¿y cómo puedo convertir una promesa en una realidad? Es decir, ¿cómo puedo hacer realidad las promesas que Dios me ha dado? Fíjate que en Santiago, capítulo 1, verso 22, la Escritura dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a ustedes mismos. ¡Wow! Voy a volverla a leer. Escúchala bien. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a ustedes mismos. Interesante esta palabra que nos trae el apóstol Santiago. No solamente nosotros debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. No solamente debemos escuchar la palabra que se nos predica, por ejemplo, la de esta noche, o la que escuchaste el domingo con el pastor Fabio Pot, o la que escuchas en cualquier otro momento. Es lindo escuchar la palabra de Dios, es como miel al paladar. Pero si no la ponemos en práctica en nuestra vida, pues de nada nos sirve.
De nada nos sirve a nosotros escuchar recomendaciones acerca de cómo nosotros deberíamos cuidarnos frente al COVID si nosotros no hacemos nada para cuidarnos contra el COVID. Si tú no te pones la máscara, si no te lavas las manos, si no te vacunas, de nada nos sirven todas esas advertencias y recomendaciones que nos hacen los CDCs a menos que nosotros pongamos en práctica todo esto. Igual, de nada nos servirían las reglas de tránsito, las señales, todas esas señales que encontramos en el camino cuando nosotros vamos por una autopista. De nada nos sirven esas señales por grandes, por luminosas y por bonitas que sean, si nosotros cuando vamos por el camino hacemos caso omiso a todo lo que ellas nos dicen. Si hacemos caso omiso, muy seguramente nosotros vamos a tener que pasar por un lamentable accidente. Por eso es tan importante lo que nos dice y tan pertinente lo que nos dice Santiago. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, porque si no se están engañando a ustedes mismos. ¿No será que eso nos pasa a muchos de nosotros cuando nosotros no vemos cumplidas las promesas de Dios en nuestra vida? ¿No será que Dios nos da la promesa, pero también Dios nos dice, ok, esto es lo que yo les prometo, pero eso es lo que ustedes tienen que hacer para que esa promesa se haga realidad? Pues claro que sí. Así funciona la palabra de Dios. Dios nos da promesas de vida eterna, pero tenemos que recibir a Cristo para poder tener la vida eterna. Dios nos da la promesa de enseñarnos todas las cosas, pero tenemos que poner en práctica la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para que la sabiduría de Dios venga sobre nuestras vidas. Eso es lo que hace el Señor. Nos da lindas promesas, pero también nos dice qué tenemos que hacer. Por supuesto que también nos hace advertencias y nos dice, también tienen ustedes unos deberes y unas obligaciones. Así que es muy importante y yo quiero que hablemos de esto. ¿Qué pasa entonces cuando tú ya tienes la promesa? ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando tienes una promesa? Según lo que nos dijo Santiago en esta noche, tienes que entrar en acción. Así que repite conmigo, voy a entrar en acción. Ya tengo la promesa, ahora voy a entrar en acción. Es decir, tengo que poner en práctica lo que la palabra de Dios me ha enseñado. Si no entras en acción, si no pones en práctica lo que te ha enseñado la palabra de Dios, pues de nada te sirve. Te estás engañando solamente a ti mismo. En el libro de los Números, capítulo 13, en el verso del 1 al 3, se nos narra justamente esa historia tan maravillosa cuando el pueblo de Israel estaba preparándose para ver cumplida la promesa que Dios les había hecho de llevarlos a la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel, esa tierra que Dios les había prometido y por la cual ellos salieron de Egipto después de 400 años de esclavitud. Ya tenían una promesa, pero ellos tenían que ir a conquistar esa tierra. Es lo mismo, una promesa cualquiera que sea la promesa que Dios te ha dicho, la tienes que conquistar. Si Dios te dio una promesa, por ejemplo, de que va a restaurar tu matrimonio, que ha estado en problemas, pues tú tienes que entrar en acción y poner en práctica lo que Dios te diga para poder conquistar esa promesa. Es decir, para poder conquistar esa tierra prometida. Mira como dice en Números capítulo 13, los versos 1 al 3. El Señor le dijo a Moisés, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía a un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a 12 hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos jefes de las tribus de Israel. Seguimos leyendo en el capítulo 13 de Números y nos damos cuenta qué fue lo que pasó. Ellos fueron obedientes y 12 hombres, uno representando a cada una de las 12 tribus de Israel, fueron como espías a la tierra de Canaán. Y vieron cosas extraordinarias, frutas gigantes, cosas como nunca las habían visto. De verdad, ellos pudieron comprobar que lo que Dios les había dicho era cierto. Ellos pudieron comprobar que esa era una tierra donde fluía la leche y la miel. Era una tierra inigualable, era una tierra próspera, una tierra bendecida, una tierra maravillosa. Y Dios les había prometido a ellos que allá era donde ellos iban a entrar, que ellos tomarían posesión de esa tierra, pero tenían que ir a conquistarla. Así que cuando tú sigas leyendo ahí en el libro de Números, capítulo 13, en todo ese capítulo 13, te vas a dar cuenta de lo lindo que habla acerca de esa historia. Sin embargo, dice que ellos exploraron y trajeron inclusive muestras para traerlas al campamento de los israelitas y luego se sentaron
bueno, no sé si se sentaron, pero estuvieron enfrente de Moisés, de Aarón y de todo el pueblo de Israel contándoles esa aventura, cómo había sido. Les dijeron, miren el tipo de frutas que hay, miren, esta tierra es espectacular, es maravillosa. Sin embargo, ellos pensaron en esto. Qué genial es tener esas promesas de Dios, pero verlas cumplidas es mucho mejor. Y yo creo que nosotros deberíamos decir qué lindo, ¿verdad? Que Dios nos haya hecho una promesa, por ejemplo, de sanarnos, de restaurar nuestra economía, de restaurar nuestro matrimonio, de ayudarnos en alguna necesidad que tenemos. Hay una promesa de Dios para cada situación de tu vida. Y Dios te ha prometido bendecirte, ayudarte, apoyarte. Pero así como es de linda la promesa, es mucho más lindo cuando nosotros podemos ver esa promesa cumplida. Pero la promesa solamente se va a cumplir cuando nosotros seamos obedientes a lo que Dios nos dice que hagamos. Cuando nosotros estamos tratando de conquistar esa tierra prometida, yo no sé cuál sea la tierra prometida que Dios te haya hecho a ti, cuál es la promesa que Dios te haya hecho, pero si Dios, por ejemplo, te ha dado una promesa de restaurar tu matrimonio, una promesa de restaurar tu economía, una promesa de restaurar tu salud, es muy lindo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, pues, para poder conquistar esa promesa que Dios nos dio? Si te das cuenta en la historia que leemos ahí en el libro de los Números, en el capítulo 13, nos observamos que pasaron varias situaciones interesantes. De los 12 espías que fueron allá a Canaán, 10 de ellos vinieron con noticias muy aterradoras. 10 de ellos vinieron diciendo cosas que, aunque era muy buena la tierra, aunque era verdad lo que Dios les había prometido, era muy difícil alcanzar esa promesa. Y muchas veces nosotros nos paramos enfrente de las promesas que Dios nos ha dado y decimos, pero esto no es fácil. Por ejemplo, si estás enfrentando un problema en tu matrimonio y tienes que hacer algunas tareas como perdonar, como ir a terapias con el pastor o ir a una terapia con un terapista de parejas o dejar de hacer algunas cosas o empezar a hacer algunas otras, al principio tú vas a decir, esto es muy difícil. Quizá, aunque la promesa de Dios es buena, quizá yo no puedo conquistarla. A lo mejor tu promesa es acerca de un problema en tu salud, pero tienes que comenzar una dieta, pero tienes que comenzar a caminar, a hacer ejercicio, pero tienes que tomarte la medicina, pero tienes que hacer una cantidad de cosas. A lo mejor tengas que cambiar tu rutina en muchas maneras y tú digas, esto está difícil, esto no es fácil porque yo nunca lo había hecho. Claro, te estás parando enfrente de tu promesa, pero acá hay algo que te impide y te está diciendo, no vas a poder. Entonces, eso genera en nuestras vidas miedo, genera temor. Cuando nosotros estamos a punto de conquistar las promesas que Dios nos dio, lo primero que nos asalta a nosotros es la duda, es el temor. Así que, ¿qué es lo que entonces tenemos que hacer nosotros? Conquistar nuestros miedos. Tú tienes que enfrentarte a tu temor. Tienes que enfrentarte a tu temor. Si temes la situación por desconocida, si temes la medicina, si temes, por ejemplo, si temes hacer ejercicio, si temes cambiar de dieta, en el caso de la salud, si temes cambiar tus hábitos, tu actitud frente a lo que está pasando en tu matrimonio, ese es un miedo que tú tienes que vencer. Es un miedo al cual nosotros tenemos que encararnos. El pueblo de Israel se llenó de miedo después de que exploraron la tierra. Vinieron, exploraron la tierra y dijeron, sí es cierto que allí es una tierra que fluye leche y miel. Ahí está en el capítulo 3, en el verso 27, dice así, nosotros llegamos a la tierra que tú nos enviaste. Esta ciertamente fluye leche y miel y aquí tienes tus frutos. Pero, ahí vino el pero la gente que habita en esa tierra es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Allá viven los gigantes, los hijos de Anac, los amalecitas del Negev, los hititas, los jebuseos, los amorreos, habitan en el monte. Los cananeos también habitan junto al mar. Observa, no empezaron a sacar sino peros. Pero es que esto, pero es que aquello, pero es que no puedo, pero es que es muy difícil, pero es que no tengo dinero, pero es que no tengo plata, es que no tengo fuerzas, no tengo que me ayude. Y esas son justamente las excusas que nosotros ponemos cuando tenemos que enfrentar la situación para poder alcanzar lo que Dios nos ha prometido.
Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vencer ese temor. Romper con todas esas excusas. Echar fuera todo temor porque Dios está contigo. No temas. Enfréntate a tus miedos. La mejor manera de enfrentarse al miedo es enfrentándolo. No hay otra manera. Si a ti te da miedo aprender a nadar, la mejor manera de aprender a nadar es tirándote al agua. Quizá vas a tragar un poco de agua, quizá te vas a asustar un poco, pero poco a poco vas a ir aprendiendo hasta que aprendes a nadar. Ahora, es interesante que nosotros, lo que dijo, por ejemplo, en Números 13, en el verso 30, lo que dijo Caleb. Escuche esto. Caleb dijo, le pidió al pueblo que se callara delante de Moisés y dijo, subamos pues y tomemos posesión de esa tierra, porque nosotros podremos más que ellos. ¿Cuál fue la actitud de Caleb? Caleb no tuvo esa actitud de miedo, de temor y de decir, no puedo. Caleb lo que dijo, sí, vamos pues, sí, son gigantes, claro que son gigantes. Claro que está difícil la cosa, por supuesto, pero vamos, porque nosotros podemos más, porque con nosotros está Dios y Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Lo segundo que tienes que hacer es reprender la mentira. Sí, porque todas esas voces que vienen a tu mente a decir no puedes, no eres capaz, no tienes posibilidades, no hay recursos, todas esas son voces del enemigo que viene a hablarte con la mentira. Recuerda que el diablo es el padre de la mentira. Y él viene a ponerte mentira en tu mente. Aunque era cierto que el pueblo al que se iban a enfrentar era un pueblo donde habían gigantes, hititas, jerjeseos, jebuseos y todo eso que dijeron. Era cierto que era bastante complicado, que ellos eran un pueblo poderoso. Era una mentira cuando el pueblo de Israel estaba, cuando los espías, los 10 espías están diciendo, nosotros delante de ellos somos como unos chapulines. ¿Por qué no? Ellos no los estaban viendo como unos chapulines. De hecho, ni los habían visto. Así que ellos empezaron a inventar más excusas. Dijeron, no podemos. Nosotros somos como chapulines delante de ellos. Nos van a aplastar de una sola. No vamos a tener chance. No vamos a tener oportunidad de enfrentarlos. Así que lo segundo que tienes que hacer para poder entrar a tu tierra prometida, para poder hacer realidad los sueños de la promesa que Dios te dio, es reprender la mentira con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Lo tercero que tienes que hacer es esforzarte y ser valiente. Oh, sí. Esa es la parte, esa es tu cuota, esa es tu responsabilidad. Tú tienes que esforzarte y ser muy valiente cuando se trata de ir por la bendición que Dios te ha dado. Tienes que estar listo para hacerle frente a las situaciones de tu vida. Esfuérzate, no temas de ninguna manera. Cuando el pueblo de Israel estaba llorando a causa de ese mal reporte que habían dado los 10 espías, y empezaron a decir, ¿cómo nos hubiera gustado mejor quedarnos en Egipto? Mejor nos hubiéramos quedado allá en lugar de venir aquí a esta tierra a ser amedrentados por esos gigantes. No los conocían, no los habían visto. El reporte que les habían dado era un reporte a medias, solamente les estaba hablando de lo malo. ¿Cuántas veces cuando tú te tienes que enfrentar ante la realidad para poder obtener una bendición de Dios, no quisieras volver atrás? Ser discípulo de Cristo no es fácil. Cumplir con los deberes como cristianos no es fácil. Pero una cosa es maravillosa que nosotros tenemos que tener en cuenta. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dios no te llevó a la iglesia para que volvieras otra vez al mundo. Dios no permitió que el Espíritu Santo te convenciera de juicio, de justicia y de pecado y te arrepintieras para recibir a Jesucristo como tu Señor, para que después te devolvieras al pecado, para que después te devolvieras al mundo. No. Así que tienes que enfrentar tus miedos. Esfuérzate y sé muy valiente. La otra cosa que nos enseña aquí la Escritura es que tienes que concentrarte en la promesa de Dios. No pierdas de vista la promesa que Dios te dio. No te fijes en los obstáculos. No te fijes en las mentiras del diablo. No te fijes en todas las excusas que habías puesto antes. Pon tus ojos en la promesa que Dios te dio.
Si Dios te dijo que te iba a sanar, entonces ve por tu sanidad en el nombre de Jesús. Si Dios dijo que te iba a restaurar financieramente, pues vas a alcanzar la restauración financiera porque Dios te lo dijo. Si Dios te prometió restaurar tu vida, tu familia, tu matrimonio, pues ve por eso. No te sigas fijando ni te dejes amedrentar por las situaciones, las circunstancias que te rodean. Ten siempre la visión puesta en la bendición que Dios te ha prometido y vas a alcanzar la meta. Pon tus ojos en esa meta, pon tus ojos en esa bendición que Dios te prometió y vas a alcanzar tu meta. Porque cuando tú te fijas ese objetivo, no hay nada ni nadie que te pueda parar. Y por último, tienes que confiar siempre en que Dios está contigo. Confía siempre en que Dios está contigo. El Señor dijo que nunca nos dejará y nunca nos desamparará. En el capítulo 14 de Números, mira, voy a leer esta última parte para concluir. Y como toda la multitud, capítulo 14, verso 10 de Números, dice, y como toda la multitud hablaba de apedrearlos. ¿A quiénes? A Caleb y a Josué. Porque estaban diciendo, vámonos a conquistar la tierra. Entonces, como toda la gente hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en el tabernáculo de reunión ante todos los israelitas. ¿Qué quiere decir? Que Dios estaba respaldando a Josué y a Caleb en su intención y en su decisión de ir a conquistar la tierra que Dios les había prometido. Así que, mis amados, mis amadas, si hoy estás pendiente de esa gran promesa de bendición que Dios te ha dado, tú tienes que actuar. No solamente te quedes con la palabra, no solamente te quedes con la promesa. Aprópiate de esa promesa y di, yo voy a alcanzar esta bendición. Yo voy a alcanzar esta promesa que Dios me ha dado. Así que en el nombre de Jesús, yo te animo para que tú pienses de esta manera. Lo primero que tienes que hacer, te repito, conquista tu miedo. No dejes que el miedo te conquiste a ti. ¿Correcto? Lo segundo, reprende la mentira con la verdad de la palabra de Dios. Lo tercero, esfuérzate y sé muy valiente. Lo cuarto, concéntrate en las promesas de Dios y no en los obstáculos. Y lo quinto, recuerda que Dios está contigo. Amados, muchas gracias por su tiempo. Espero que esta reflexión de la palabra de Dios de hoy sea de bendición para tu vida y que ahora mismo te levantes para recibir toda la fuerza que Dios quiere darte para que puedas llegar a tu meta, para que puedas recibir la bendición que Dios te prometió. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Que tengan un feliz fin de semana. Recuerden que este domingo estaremos celebrando el Día del Padre aquí en la Casa de Oración Iglesia del Nazareno. Así que véngase con toda su familia para que celebremos el Día del Padre. Vamos a tener comida, vamos a tener una gran fiesta para los papás en el nombre de Cristo Jesús. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, si usted está recién llegado por aquí, por el área, y anda buscando una iglesia donde venir con su familia, pues venga con nosotros, con la familia de la Casa de Oración Iglesia del Nazareno en Hesperia. Le esperamos con los brazos abiertos. Que tengan una feliz y bendecida noche. Gracias. La anterior fue una presentación de la Casa de Oración Iglesia del Nazareno de Hesperia, ubicada en el 8518 Maple Avenue. Servicio de predicación, alabanza y adoración, domingos 12 y 30 del día y miércoles 7 de la noche. Ayuno y oración, miércoles 9 de la mañana a 12 del día. Escríbanos al P.O. Box 403025 Hesperia, California, 92340. Llámenos 760-488-1819 y 760-244-9132. Se acabó el tu tiempo de alabanza, señores.